Hola a todos, les habla Manuel Noriega. Hoy, sábado 30 de julio del 2022, quiero continuar compartiéndoles información, transparentándoles información de gestión pública. En esta oportunidad, a raíz de del mensaje a la nación del presidente Castillo el 28 de julio, en donde abordó algunos temas relacionados con la actividad económica, financiera, presupuestaria o de proyectos de inversión, ¿verdad? Lo que quiero expresarles es de que mi interés ahora es complementar esa información para que se pueda entender en su real dimensión y magnitud el mensaje que nos dio el presidente de la República. Primer punto, dijo que en lo que va del 2022 hemos crecido 3.5% y que somos líderes en el crecimiento en América Latina, acá en la región. Eso es verdad, pero habría que complementar esa información, ¿no? Para poder entenderlo bien. ¿Y qué es lo que sucede? En verdad el Perú debe compararse con Chile, ¿correcto? Porque este crecimiento que se ha dado, aparte de la recuperación económica que todos los países tenían, porque antes había un confinamiento y se liberó ese confinamiento, entonces la actividad económica volvió a darse y pues, ¿no? Algunos países crecieron más, otros menos. Pero en el caso del Perú y Chile hubo un plus, porque son los dos países, Chile el primero y Perú el segundo, mejores productores mundiales en cobre, por ejemplo, ¿no? Y otros minerales. El cobre ha subido de precio, entonces hubo buenos ingresos, ¿correcto? Entonces ahí se refleja ese crecimiento. Entonces no podemos compararnos pues con Bolivia, con Colombia, con Ecuador, Argentina, qué sé yo, y otros países que no tienen ese potencial que tiene el Perú y tiene Chile. Chile ha crecido el doble de lo que hemos crecido nosotros. Entonces, así debemos leer este mensaje. Segundo, sacaron de la pobreza a 1.260.000 ciudadanos y de la extrema pobreza a 309.000. Todos nos alegramos. Pero, como ya lo dije, cuando hubo el confinamiento, muchas personas, muchas empresas despidieron al personal y los informales no podían casi salir a trabajar. Entonces, aumentó la pobreza y la pobreza extrema. Y cuando se quitó el confinamiento, todos volvieron, ¿correcto? Y lógicamente salieron de ese nivel de pobreza y de pobreza extrema. Eso es muy bueno, ¿no? Entonces, pero se da en este contexto. Y me imagino que el gobierno ahora está trabajando más bien unas políticas para recuperar la capacidad adquisitiva, porque con los ingresos que tenemos ahora no compramos los mismos productos que que podíamos comprar antes de la pandemia. Entonces, la situación está bien difícil. Ahí está también el reto. Tercero, se recuperó los niveles de empleo formal, que se incrementó en 6.9%, superando los niveles prepandemia. Igual, nos alegramos, claro que sí, ¿no? Entonces, pero como les dije anteriormente, ese es el contexto de que las personas han podido ya trabajar después de quitar el confinamiento, ¿verdad? Muy bien. Otro punto que se indicó, que se recuperó las deudas tributarias que otros gobiernos no cobraron por 5.400 millones y van a cobrar los más de 30.000 millones pendientes. A ver, aquí el anterior gobierno es el que
había hecho ya el fraccionamiento de esas deudas que habían perdido en litigio ante la SUNAT, ¿correcto? Es decir, y lógicamente si era un fraccionamiento, entonces las deudas tenían que pagarse en este gobierno y en los sucesivos que venían, según el plazo, los años que tenían de fraccionamiento. Pero justo sucedió allí una coyuntura de que el precio del dólar, el tipo de cambio del dólar subió de 3.60 que estaba, ¿no? Más o menos, después cuando ya va a asumir el gobierno empezó a subir y llegó hasta 4.10. Imagínense ustedes, esos 5.400 millones. Cuando el tipo de cambio era 3.60, se necesitaba estas empresas mineras que eran las que habían perdido el juicio en la SUNAT en el gobierno anterior, no en el presente, ¿correcto? Significaba 1.500 millones de dólares. Y cuando sube el dólar, por ejemplo a 4.10, ya solo requería 1.300 millones de dólares. Es decir, 200 millones de dólares menos que se podía ahorrar si pagaba ya. Y se ahorraba también todo lo que significaba los intereses del fraccionamiento, que eran también montos significativos. Entonces, en una decisión de política financiera, la empresa ha dicho, mejor pago, aprovecho esta coyuntura, porque él vende en el extranjero y tiene dólares, ¿correcto? No es como un empresario peruano, netamente, que vende acá en el Perú y obtiene soles. Este tenía dólares. Entonces, tomó esa decisión, no porque la política del gobierno actual, nada de eso. Y también dijo de que va a recuperar los 30.000 millones pendientes. Un momento, eso no lo sabemos. Por ejemplo, los gobiernos anteriores habían deudas que la SUNAT perdía porque no tenía la razón, y otras sí, como los 5.400 millones. Igual le va a suceder a este gobierno. Esos 30.000 millones que están pendientes, algo va a favorecer seguramente a la SUNAT y otros quizás no, ¿verdad? Esperemos, pero no podemos hablar que ya vamos a recuperar los 30.000 millones, ¿no? Hay que esperar las decisiones tanto del Tribunal Fiscal, o si van a una instancia, a la siguiente instancia, el Tribunal Constitucional, o quién sabe, instancias internacionales. Otro tema. Ante la crisis se entregó bonos, que está muy bien. Se exoneró temporalmente el IGB a los productos alimenticios como el pollo, el huevo, azúcar, fideos y otros. En ese punto, por ejemplo, muchos especialistas le decían al gobierno de que esto no va a surtir efecto en la clase pobre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el pollo, ¿no? ¿Quiénes son los que pagan el IGB? Los formales. Y los formales venden en los supermercados, ¿correcto? Como ellos pagan el IGB, y si tú le exoneras temporalmente el IGB, entonces va a bajar, pues, ¿correcto? Tiene la opción de bajar, beneficiar allí. Pero ¿quiénes compran en los supermercados? La gente que tiene un poco más de recursos. El popular compra en los mercados. Y ahí está la informalidad. Muchos de ellos no tributan, no pagan el IGB. Entonces, esa exoneración en alguien que no paga no tiene sentido, pues. Por eso es que la gente pobre no ha visto el efecto. Y se lo ha dicho. Y el presidente de la República en este mensaje dijo que las malas prácticas de algunos empresarios evitaron que esa política realmente llegue a los más pobres. Bueno, saquen ustedes sus conclusiones. Igual se exoneró también el impuesto selectivo al consumo de los combustibles. Combustibles también. Cuando es así abierto, la persona que tiene recursos medios o superiores, tiene sus autos, tiene esto, él también se beneficia. Aquí la idea era beneficiar a quienes menos tienen. Y no se implementa esa política, ¿no? Entonces, ahí también hubo alguna falencia. Después habló sobre el terminal privado, el terminal portuario de Chancay, y que le va a posicionar al Perú en ser líder realmente en este servicio logístico a nivel latinoamericano. Y eso nos alegra a todos. Pero esa es una política también que viene desde los gobiernos anteriores, ¿correcto? El actual, lógicamente, está contribuyendo a destrabar algunas cosas y eso está muy bien,
que se continúe, que se dé continuidad. Eso hay que reconocerlo. Perfecto. Pero también sería bueno que hubiera reconocido a la inversión privada, porque esto es plenamente inversión privada. Acá no está poniendo solo el Estado. Entonces hay que reconocer también eso y no querer ganarse solo las Ave Marías ajenas, ¿no? Finalmente, sobre hidrocarburos. Es un tema que atañe evidentemente al país porque es uno de los principales lotes petroleros y también a Loreto. Como el tiempo no me da, lo voy a tratar en otra oportunidad. Amigos, nos vemos el próximo sábado. Que disfruten de estas fiestas patrias y que tengan también un buen fin.